profe. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, si no me escuchan bien, yo ahora los escuchaba. Entonces quiere decir que no tenía problemas de bajada de datos, sino de subida. Y hice una prueba y no sé por qué estaba chingando, pero se supone que, bueno, regresé a la que tiene mejor conexión. Vamos a ver. Entonces voy a... ¿Estamos otra vez en el PowerPoint? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, veamos esta situación, ¿verdad? Yo tengo flujos netos 4.000 negativo, año 1 positivo, año 2 positivo, año 3 positivo, año 4 positivo. Cuando le doy la tira a ese flujo que tengo ahí, tengo 1809, ¿verdad? Cuando yo tengo este esquema que es inversión inicial en un flujo negativo y años subsiguientes, flujos positivos, yo puedo tener certeza absoluta de esa tasa interna de retorno. Ahora vamos a ver que cuando cambian de signos se complica un poco más, ¿verdad? Y lo que yo hago es entonces comparar esa tasa interna de retorno del 1809 contra la tasa de costo de oportunidad que tengo yo. Esa tasa de costo de oportunidad es usualmente el costo de capital promedio ponderado, que lo vamos a ver en una semana o 2 semanas. Y entonces, si la TIR que calcula es mayor, ya lo dijimos, lo acepto, y si es menor, pues no lo debería aceptar, ¿verdad? Lo difícil aquí no es calcular la TIR, aquí lo difícil es calcular el costo de capital promedio ponderado que realmente refleje el riesgo de la empresa. Entonces, gente que se dedica a trabajar con esto, usualmente una de las técnicas que dicen, yo sé que es muy intuitiva, muy humana, menos numérica, es, vea, váyase a la junta directiva, que se supone que conoce el riesgo del negocio, la operación, etcétera, etcétera, y dígales que cuál es la tasa a la que invertirían el dinero para esa empresa en particular. Porque como vamos a ver más adelante, yo puedo calcularla, una tasa libre de riesgo, más una beta multiplicada por la prima de riesgo, más el riesgo país, más otros tipos de riesgos, ¿verdad? Inclusive colonizándolo, pero los tomadores de decisión pueden tener un buen criterio de cuál es la tasa que debería utilizar siguiendo el perfil de riesgo del proyecto que tengo. Bueno, la TIR no tiene grandes cosas, ahora vamos a ver un par de pulgas que tiene, pero bueno, hablemos del BAN, hemos calculado ya el BAN muchas veces, ¿verdad? Y el valor actual neto, el BAN, es la diferencia entre el valor actual de los flujos positivos futuros y los flujos negativos, que pueden también ser futuros o presentes, ¿verdad? Y entonces por eso la definición dice, es la diferencia entre el valor actual de los flujos positivos y los flujos negativos. Y cuando hablamos de valor actual es cualquier momento en el tiempo. Usualmente tratamos de hacer la fecha focal hoy porque hoy es cuando estamos tomando la decisión si invierto los recursos aquí o no los invierto aquí. Muy bien. La fórmula que hemos visto, el valor actual neto es igual a un flujo negativo, que es la inversión inicial, más el valor presente de los flujos de caja positivos a una tasa de descuento dada, que es la rentabilidad mínima aceptable. Esa rentabilidad mínima aceptable es el costo de capital promedio ponderado. En algún momento lo empezaremos a calcular o veremos a ver cuáles técnicas están para calcular. De momento lo hemos visto en los ejercicios. Entonces, pues simple y sencillamente yo tengo un flujo negativo en el año 0, seguido de una serie de flujos positivos, y el BAN a una tasa del 15%, ¿verdad? Lo que me da es un valor positivo de 255. Y la regla de decisión es, si el BAN es mayor que 0, yo debería aceptar el proyecto. ¿Ah?
Se aceptan los proyectos que tengan un BAN positivo y que estén en línea con la estrategia. Que no se me olvide repetirlo porque hemos dicho, no es cualquiera. Debe ser el que esté en línea con el proyecto, ¿verdad? Porque se supone que son estos los que le agregan valor económico. Recuerda que el concepto financiero, valor económico agregado a la empresa, ¿verdad? Porque lo que estamos diciendo es, en lugar de seguir operando como está, estoy creando algo que me va a incrementar los ingresos en el futuro y por lo tanto voy a incrementar el valor agregado, el valor económico. Creo que no hay alguna consulta con el BAN. Muy bien. Vamos con el índice de deseabilidad. El índice de deseabilidad es una modificación del cálculo del BAN, ¿verdad? Los tres anteriores, me han dado una media de tiempo, el periodo de recuperación, una rentabilidad contable, una tasa interna de retorno, un valor actual neto. Todo me sirve. Y cuando los comparo, en realidad, puedo tomar alguna decisión. Sin embargo, habíamos dicho en algún momento que no es lo mismo invertir 1,000 que invertir 100,000. O sea, cuando estamos hablando de una inversión inicial que puede variar mucho, eso también pesa. Si a mí llegan y me dicen, ve, hay un super proyecto, esto aquí, esto allá, lo que hay que invertir son $1,000, uno pone atención. Si me dicen, ve, hay un super proyecto y aquí, lo que hay que invertir son $100,000, ¿para qué le voy a poner atención si no tengo $100,000, verdad? Ok. Muy bien, este problema se resuelve con el índice de deseabilidad. Recuerde que el BAN era la inversión inicial negativa más los flujos futuros descontados. Bueno, aquí es los flujos futuros descontados a una tasa que tiene que establecerse, que es el costo de capital promedio ponderado, dividido entre la inversión inicial. Y esa inversión inicial en el año 0, ¿verdad? Pues se pone en términos absolutos, o sea, también se pone positiva para que el índice me dé un resultado positivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo haría? ¿Verdad? Pues en el ejercicio anterior, los flujos presentes descontados a una tasa del 15 son 4,255 y la inversión inicial son 4,000. Eso me da un índice de 1,06, ¿verdad? Noten entonces que donde los vamos a ver, más bien es una pregunta para ustedes. Si yo descuento, si yo calculo, vamos a ver, yo calculo la TIR de un proyecto. ¿Okay? Digamos que esa TIR del proyecto me dio 16%. Si yo descuento los flujos futuros con esa TIR del 16%, ¿cuál va a ser el índice de deseabilidad? Pregunta. ¿Me están oyendo? Para que funcione, yo debería de poder cubrir, ¿no? Entonces sería mayor a 1 o 1. Muy bien, lo que usted dice es cierto, pero no es lo que yo estoy preguntando. Muy bien lo que usted dice, ¿verdad? Y es,
Lo que está arriba es el valor presente de los flujos, 4.255. Eso es lo que está arriba, en el numerador. Entonces, un índice de 1, lo que me dice es que de 1,0000, lo que me dice es que el valor presente de los flujos futuros comparados contra la inversión inicial son iguales, ¿verdad? Entonces me daría 1,0000. Entonces, uno lo que dice es, bueno, aquí cualquier índice de deseabilidad mayor a 1, lo que me dice es que yo debería aceptar el proyecto. Ahora, si yo estoy calculando este índice y lo descuento con la TIR, si los flujos futuros los descuento con la TIR, ¿de cuánto sería el índice de deseabilidad? Si los descuentas, se supone que debería ser igual a la inversión, ¿no? Sí, señor. Debería dar 0, ¿no? Debería dar 1, tal vez. Vamos a ver. Bueno, 1, sí. Nada, vamos a ver. 4.000, lo dividí entre 4.000, sería 1, sí, sí. Correcto, correcto. Voy a poner esto en verde. Yo calculé la TIR, ¿cierto? Voy a copiar el BAN. Voy a copiarlo aquí, el BAN. Profe, ahí no estamos viendo nada. No esto. Ok, gracias. Muy bien. Sí, no. Muy importante que me digan. Ok, ahora sí están viendo el Excel. Sí. Ok, entonces vean que aquí calculé la TIR, ¿verdad? Aquí calculé la TIR. Y aquí calculé el BAN. Voy a ponerle aquí 15%. Poner este formato aquí abajito. Y vamos a traernos esto para acá. Ok. Muy bien. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que estoy descontando, perdón. Estoy descontando los flujos a una tasa del 15%, ¿cierto? Aquí en la fórmula estoy descontando estos flujos a una tasa del 15%. Conceptualmente, la TIR es donde el BAN se me convierte en 0, es decir, los flujos futuros son igual que la inversión inicial. Si yo aquí en lugar de 15 le pongo la tasa de la TIR, lo que me da son 3.420. Voy a ponerlo en azul, ¿verdad? Y entonces, si yo tengo esto de valor actual del flujo de caja, y tengo la inversión inicial, que la voy a poner en términos positivos, ¿verdad? El índice de deseabilidad, pucha, se me queda que está en mayúscula, el índice de deseabilidad va a ser el valor actual dividido entre la inversión inicial. Y entonces era lo que yo les decía, si descontamos a la misma tasa del TIR va a ser 1. Pero en realidad el valor actual yo no lo desconté a la TIR, sino le había puesto un 15. Entonces noten que en este proyecto el índice de deseabilidad, que lo voy a marcar con naranja, es de 4,15, ¿verdad? Es decir, por cada colón que yo saco de mi bolsa, me están regresando 3 colones 15 adicionales, ¿verdad? O sea, yo saco 1 y lo que me regresa es el mismo 1 que saqué más 3 colones 15 adicionales. ¿Me explico con el cálculo del índice de deseabilidad? Sí, pero... Muy bien, entonces retornemos a la presentación. Y entonces vean que dice que el índice de deseabilidad expresa la misma información que el BAN porque utiliza las mismas variables
pero no en términos absolutos, no en términos de dinero, sino en términos relativos. Entonces, cuando está en términos relativos, ya yo puedo empezar a decir, vea, por cada colón que saco, ¿cuánto me es algo, es la rentabilidad que estoy obteniendo. Muy bien. Un par de cosas. Confírmeme que me están oyendo bien, por favor. Sí, profe. Listo, perfecto. Tenemos un par de cosas aquí. Vea, cuando se trata de decisiones de inversión simples, la aceptación o rechazo de un proyecto, el BAN y el índice de deseabilidad dicen cosas idénticas. Incluso el BAN, el índice de deseabilidad y la TIR me dicen cosas idénticas. Cuando se tratan de situaciones en donde se necesita jerarquizar, ¿verdad? El BAN y el índice de deseabilidad son los que deberían de tener más confianza, ¿verdad? Porque están, sobre todo el BAN, porque me da en términos absolutos. Si yo quiero verlo en términos relativos, utilizo el índice de deseabilidad, que va a ser muy similar, nada más que considera la inversión inicial como punto de cuánto dinero estoy sacando y cuánto dinero estoy retornando. Pero vamos a ver más adelante que la TIR puede presentar varios inconvenientes. Muy bien. Recuerden que empezamos diciendo que yo tengo que tomar dos decisiones. Uno, aceptar o rechazar. Y dos, jerarquizar. Ahora, en términos de aceptar o rechazar, el TIR y el BAN pueden ofrecer la misma decisión, ¿verdad? De acepto o de rechazo. Siempre y cuando el flujo efectivo se comporte normal. ¿Qué es normal? Que haya flujos negativos al inicio de la vida económica y flujos positivos posterior a la vida económica. ¿Verdad? Noten que aquí tenemos el año 0 y el año 1 con flujos negativos y a partir de ahí el año 2, 3, 4 y 5 tenemos flujos positivos. Tenemos ingresos, ¿verdad? Entonces, digamos, este es el comportamiento normal. Uno esperaría que siempre el año 0 sea negativo y el año 1 sea ya positivo, pero no siempre sucede. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a ver un efecto que es el efecto Fisher. Ese ustedes lo vieron en una tarea que se deja en matemática financiera. Así es que si tienen dudas, vayan y busquen el caso 1 de su curso de matemática financiera. Porque ahí es donde ven el efecto de la tasa Fisher. Y es lo que hay que tener cuidado. Lo vamos a ver aquí. Vamos a ver. Cuando el flujo es normal, negativo, negativo, positivo, 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 más o menos lo que me está diciendo es si vea, tiene un comportamiento ascendente, ahí hay cosas sencillas. Cuando el flujo es negativo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, o sea, está pasando la línea del 0, se vuelve positivo, después se vuelve a volver negativo, después se vuelve a volver positivo, hay lo que se llaman rentabilidades múltiples, que la TIR tiene más de un resultado, porque recuerden que la TIR, ¿verdad que ustedes ven la flechita, verdad? ¿Sí? Okay. Recuerden que la TIR lo que me está mostrando es el punto donde el BAN se vuelve 0, ¿verdad? Entonces me está mostrando este punto. Pero cuando hay muchos cambios de signo, entonces está este punto, está este otro punto y está este otro punto. Entonces, matemáticamente existen 3 TIR y no debería ser, ¿verdad? Eso es lo que se le llama proyectos con rentabilidad múltiple, que es un defecto del proyecto. O sea,
¿Es un defecto en el flujo de caja? No, no es un defecto en el flujo de caja. Es un defecto y que hay que tener mucho cuidado a la hora de aplicar la tasa interna de retorno, porque me está dando 3 posibles soluciones. Si los 3 son mayores que el costo capital promedio ponderado, no tengo ningún inconveniente. Pero si uno es menor y otros son mayores, ahí es donde la mula botó a Genara, como dice el dicho. ¿Ok? Vamos a ver algunas cosas cuando tenemos rentabilidad múltiple. Bueno, el otro tema es jerarquizar. Recuerden que dijimos, yo utilizo las herramientas para decir si sí o si no, pero también para jerarquizar, porque no tengo suficiente dinero, ¿verdad? Pero no debería ser de rechazar proyectos porque todos aumentan el valor. O sea, todos los proyectos son buenos, pero yo tengo que jerarquizarlos. También cuando existen proyectos mutuamente excluyentes, es decir, hago uno o hago dos, entonces tengo que hacer una comparación para ver cuáles son más rentables, ¿verdad? O cuando la vida económica difieren entre sí, ¿verdad? Y entonces cuando la vida económica de un proyecto es diferente a la vida económica del otro, es un poco más difícil de calcular, ¿ok? Vamos a ver, bueno, no nos brinquemos nada más veamos el siguiente caso. Inversión A, 1.500, inversión B, 1.500. Son flujos negativos. Tengo una serie de flujos positivos, ¿verdad? Si yo calculo los flujos positivos, o sea, si yo digo 1.500 negativo más
En algún momento vamos a tener que ver eso, porque yo he encontrado en otros cursos una debilidad de ustedes al hacer una proyección de estados financieros. Una proyección de estados financieros es balance, estado de resultados, flujos de caja. Y si quieren ponerle ahí el cambio de la posición de la composición patrimonial, ¿verdad? Pero ya ustedes lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque un presupuesto que va para adelante y que uno lo hace a través de un flujo de caja y que también puede tener estados de resultados proyectados y balance de situación proyectados, es lo mismo que una contabilidad para atrás, o sea, se aplican los mismos principios. Así es que ustedes deben de poder hacerlo. Muy bien. También tenemos un concepto de vidas económicas desiguales, ¿verdad? Las vidas económicas desiguales son un problema. ¿Por qué? Porque hay veces tengo un proyecto que me dura 2 años y tengo la posibilidad de hacer otro proyecto que me dura 4 años. Entonces, ¿cuál hago? ¿Verdad? Obviamente el periodo de recuperación es diferente, la rentabilidad, pareciera que todo es diferente, pero cuando queremos compararlo, deberíamos compararlo con la misma vida económica, con la misma vida económica. Y entonces, ¿cómo hacemos esto? Vean el primer ejemplo. Hace el proyecto y lo vende. Digamos que yo me dedico a construir casas y venderlas. Entonces, al inicio del año, saco dinero para construir una casa, 100,000, y la vendo al final de año en 120,000. O sea, eso sería maravilloso. Yo estoy obteniendo una rentabilidad del 20%, ¿cierto o no es cierto? ¿Ah? Pero también puede ser que hago un proyecto y lo administro. Es decir, yo hago la casa y en lugar de venderla, la alquilo. Y entonces vean que es diferente los flujos de caja durante 4 años si construyo y vendo a que si construyo y alquilo. Es el mismo proyecto, etcétera, etcétera, pero tienen vidas económicas desiguales, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Hay varias opciones. Hay varias opciones. La opción 1 es reinvertir los flujos a una misma tasa, ¿verdad? Suponiendo que yo lo que hago es saco 100,000 de mi billetera al inicio del año 1. Cuando llega el final del año 1, los 120,000 los reinvierto, los invierto. Digamos que en un banco. Y me van a reconocer una tasa de interés. Y en el año 2 vuelvo a reinvertir todo y en el año 3 vuelvo a reinvertir todo hasta tener flujos durante 4 años. Y lógicamente tengo que hacer lo mismo con el proyecto B. Recibo 100,000, saco 100,000 de mi billetera, recibo 30,000 el año 1, lo meto en el banco, empiezo a recibir intereses, el año 2 reinvierto todo, los 50 los invierto, tengo intereses, el año 3 los 50 a un año invierto. Y entonces lo que he hecho es una comparación, digamos, de flujos de salida y flujos de ingreso durante la vida económica del proyecto más largo. El proyecto más largo es B. El proyecto más largo es B.
lo que estoy haciendo es igualando el proyecto A, igualando la vida económica del proyecto A la vida económica del proyecto B. ¿Ok? Y luego de tener flujos durante 4 años, puedo comparar el BAN y el TIR de la opción A o de la opción B. Me explico con esto. Muchachos y muchachas, me explico con esto. Profe, tal vez sería mejor verlo en un ejemplo, pero ya como respecto en Excel. Vamos a ver. Muy bien, vamos a ver si les pongo el ejemplo. Buscando. Dejé de compartir algo nada más para. Este es el BAM ajustado. Vamos a ver, aquí lo tengo. Vamos a ver si es este, para papá. Ay, no. No es este. Pero este sí es. Vamos a ver si es este. Ajá. 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 Muy bien. Ahora sí, vamos a ver. Estoy en el Excel. Sí. Muy bien. Vean, voy a hacer una pizca más grande para que lo vean mejor. Creo que ahí lo están viendo bien, ¿verdad? Vean Sí, que se yo ve bien, profe. tengo el proyecto A, que era sacar e invertir 100. Ok, suave un toquecito. Sí, sí, me escuchan. Ya, mejor. Sí, tal vez me escuchen en este momento mejor. ¿Me escuchan ahora? Ahí me escuchan. Perfecto, pura vida, pura vida. Bien. Entonces estábamos aquí. No, no estamos en este. No es ese. Es este. Ok. ¿Están viendo en Excel? ¿Sí? ¿Verde? Sí, profe. Muy bien, entonces lo que estábamos viendo era el siguiente flujo, ¿verdad? Voy a ponerlo en naranja. Una salida de 100
y una entrada de 120, ¿verdad? Y el proyecto B, una salida de 100 y diferentes ingresos durante 4 años. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es la vida del proyecto A, la vida económica del proyecto A, alargarla a la misma cantidad de años de la vida económica del proyecto B. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vean que aquí yo tengo una salida de 100, esta columna es el total, tengo un ingreso de 100, tengo el total, pero en el año 2 ocurre algo. ¿Qué es lo que estoy calculando aquí? Que los 120,000 los invertí a una tasa del 6%. ¿Verdad? Y entonces yo voy a tener intereses, voy a ponerlo en naranja, voy a tener intereses durante el año 2 por haber invertido el ingreso del año 1. ¿Qué pasa en el año 3? Que mantengo la inversión más los intereses. Y entonces noten, es interés sobre interés, es interés compuesto, ¿verdad? Entonces noten cómo al final de cuentas yo termino con un flujo negativo en el año 1 y flujos positivos el resto del año, ¿verdad? Entonces, si yo calculo, vamos a ver, si aquí calculara una TIR de esto, ¿verdad? Sería del 20%, pero si calculo una TIR ya de los flujos totales de reinversión sería un 33. Y si yo calculo el BAN, a una tasa de costo de oportunidad del 8%, aquí arribita serían apenas 11. Pero ya con los flujos de reinversión, ¿verdad? Entonces aquí abajito estoy calculando un VAL del 29. ¿Qué fue lo que hice? Alargar los flujos de caja del proyecto A para que fueran igual a los 4 años del proyecto B. Ahora, como yo estoy suponiendo que estoy agarrando el dinero y lo estoy metiendo al banco y estoy reinvirtiendo, ¿verdad? El mismo concepto debería ser con el proyecto B, ¿verdad? Yo saco 100, recibo 30 el primer año, el segundo año recibo 50, pero también recibo los intereses de los 30 del primer año. Recibo los intereses de los 30 más los 180, perdón, 180 más los 50 del segundo año. Y así sucesivamente. Entonces termino, ¿verdad? Con flujos adicionales por intereses. Si yo calculo esto, ¿verdad? La TIR sigue siendo, la TIR me da un 22. Vean que hay muy poca diferencia entre 20 y 22, ¿verdad? Sí hay mucha diferencia en el BAN. Sí hay mucha diferencia en el BAN. Pero ya cuando comparo, ya cuando tengo con un horizonte de 4 años ambos, puedo calcular las respectivas tasas de interés. ¿Ok? Recuerden que la tasa de inversión de los flujos puede ser diferente a la tasa a la que yo calculo el BAN, porque el BAN es un costo de oportunidad, es un costo de capital promedio ponderado, mientras que la tasa de inversión es un 6%. Entonces, una técnica es hacer esto. Me explico con la primera técnica. Si Profesor, una pregunta. Dígame. No, ahí como para resolver este asunto, bueno, uno aquí se iría, o sería más importante ver lo que diga el BAN, ¿verdad? En este caso, si fueran 2 proyectos que uno tiene que elegir, se elegiría el proyecto B utilizando la reinversión de flujo. Sería los 43. Correcto. Vean que, vamos a ver. Muy bien para poner el ejemplo. Con lo morado, ¿verdad? Con lo morado estamos ya con los flujos a 4 años ambos. Vea que si yo considero la TIR, diría la TIR que yo debo hacer el proyecto A, porque 33 es mayor que 25, ¿verdad que sí? Correcto. Pero el B me dice que, perdón, el BAN me dice que el proyecto B me da mayor valor actual. Entonces, me están dando señales equivocadas, ¿verdad? O contrarias. Una me dice que el proyecto A y otro me dice que el proyecto B. Cuando hay duda, que hemos dicho, el BAN es el que debe prevalecer.
como yo les dije hace como 15 días o algo así, recuerden que el dicho billetera mata galán y bailarín mata billetera. Entonces, cuando hay duda, acuérdense del bailarín. El ban es el bailarín. El ban mata todo porque es dinero. ¿Ok? ¿Más dudas? Muchachos y muchachas, si no hay... Sí, señor. Vea, uno tendría que ver el ejercicio y una de las cosas es, y por eso le pedimos en el trabajo el periodo de recuperación, la rentabilidad contable, la TIR, el BAN ajustado y el índice de deseabilidad. Porque no hay que poner las decisiones en una sola herramienta. Todas estas son herramientas, entonces en realidad hay que ver las otras, ¿verdad? Le voy a poner un ejemplo, Digamos que dos proyectos tengan exactamente la misma TIR y tengan exactamente el mismo BAN, ¿verdad? Entonces yo diría, ¿y cuánto me da el periodo de recuperación? ¿Verdad? Porque el principio es, entre más rápido me regrese el dinero al bolsillo, mejor. Entonces, no depende solo de TIR y BAN, depende de un conjunto de herramientas. Y en algún momento vamos a ver las simulaciones de riesgo donde en realidad ahí es donde las herramientas informáticas nos ayudan a tomar mejores decisiones. Esto es una buena pregunta para el final, cuando tengamos más herramientas, ¿ok? Muchachos y muchachas, 7:52. Hagamos el segundo recreo y a las 8:02 regresamos. ¿Estamos de acuerdo?